En el universo del alpinismo, las montañas no son solo piedra y hielo. Son templos de verdad, lugares donde cada paso queda grabado en la historia. En 2010, una mujer surcoreana apareció ante el mundo proclamando haber alcanzado lo imposible. Las 14 cumbres más altas del planeta, los legendarios 8000, su nombre, Oh Eun-sun, se convirtió en símbolo de orgullo nacional y en la promesa de que la primera mujer en lograrlo sería asiática. Las cámaras la seguían, los patrocinadores la celebraban y su país la elevaba como heroína. Pero mientras los titulares hablaban de gloria, en los campamentos base del Himalaya empezaban a circular susurros. Una ascensión en particular, la del Kanchenjunga, no cuadraba. Las fotos eran confusas, los testimonios contradictorios y pronto la pregunta se volvió inevitable. ¿Había realmente alcanzado la cima? ¿O estaba construyendo un mito sobre una mentira? Lo que parecía un triunfo absoluto se transformó en un duelo de credibilidad. La rivalidad con la española Edurne Pasaban, que también perseguía el récord, encendió el debate. Sherpas, cronistas y expertos comenzaron a revisar cada detalle, cada imagen, cada palabra. Y lo que debía ser la coronación de una pionera se convirtió en un juicio público sobre la verdad y la mentira en las alturas. Esta es la historia de Miss O, la alpinista que rozó la gloria eterna, que desafió las montañas más feroces del planeta y que terminó atrapada en la sombra de la duda. Antes de entrar en la polémica de Miss O, hay algo que necesitas entender. Escalar un solo 8000 puede acabar contigo muy fácilmente. Escalar los 14 más altos del planeta, uno tras otro, es algo que pocos se atreven siquiera a imaginar. Estamos hablando de montañas que superan los 8000 metros de altura, donde se dan ciertas características que hacen a estas cumbres incompatibles con la vida humana. O más bien, con la vida en general, suponen un pulso constante contra la muerte. Desde que Maurice Herzog y Louis Lachenal conquistaron el Annapurna en 1950, estas cumbres han sido el escenario de hazañas heroicas y tragedias que parecen sacadas de una película. Pero aquí no termina la dificultad. Los 8000 jamás perdonan errores. Cada decisión, como dónde acampar, cuándo avanzar, incluso en quién confiar, puede ser la diferencia entre volver vivo o convertirse en una simple estadística más. Y esto es solo una montaña. Ahora imagina repetirlo 14 veces. Las condiciones extremas, la presión mediática, los patrocinadores, el equipo que puede fallar y la constante amenaza de que un error pequeño pueda costarte todo. Por eso, cuando hablamos de Miss O y sus 14 8000, no hablamos de simples aventuras, hablamos de decisiones que podrían ser fatales, de récords que podrían ser cuestionados y de montañas que no perdonan. A los riesgos fisiológicos, edema cerebral, congelaciones, colapso respiratorio, se suman las amenazas externas. Tormentas que estallan en minutos con vientos de más de 100 km por hora. Avalanchas capaces de arrasar campamentos enteros. Y temperaturas que convierten cualquier error en una sentencia. El alpinismo en esos montes, en definitiva, sacan a relucir de qué pasta está hecha cada persona, para bien y para mal. Tras años de preparación y entrenamiento extremo, Miss O comenzó lo que muchos llamarían la carrera más peligrosa de su vida. Conquistar los 14 8000, y en su caso particular, antes que cualquier otra mujer. Cada montaña no era solo un pico, era un récord potencial, un titular de prensa, una nación pendiente y, en lo personal, una prueba de resistencia física, mental y emocional. Lo que hizo Miss O fue algo que pocos se atreven siquiera a imaginar. Planificar expediciones consecutivas, cada una más peligrosa que la anterior, cruzando el Himalaya y el Karakorum, enfrentando todo tipo de peligros.
Hay quien defiende este tipo de alpinismo defendiendo que es más seguro. Otros, en cambio, argumentan que este estilo es artificial y hasta poco honorable, alejado del romanticismo que siempre ha caracterizado al alpinismo clásico. En cualquier caso, la surcoreana y su equipo organizaron una carrera contra el tiempo, contra rivales y contra la montaña misma. Cada expedición requirió una planificación milimétrica. Analizaban y aclimataban en los momentos exactos previamente calculados. Preparaban campamentos intermedios de antemano, coordinaron toda la logística con sherpas de forma meticulosa y así con un sinfín de detalles. Obviamente, pese a toda esta preparación casi industrial, los peligros de grietas, seracs y meteorología seguían estando presentes, pero diseñaron una planificación para tener cuantas más variables posibles controladas, siempre con el objetivo de encadenar cumbres de forma rápida en mente. Al mismo tiempo, Miss O enfrentaba la presión mediática y de los patrocinadores. Cada ascenso estaba documentado. Fotos, vídeos, entrevistas y actualizaciones que convertían cada cumbre en un evento de importancia nacional. Esto añadía una dimensión extra de tensión. No solo se trataba de sobrevivir y conquistar la montaña, sino también de mantener una imagen pública impecable. Cada error podía manchar su reputación y su carrera. Esa reputación, sin embargo, pronto sería puesta a prueba. Abril de 2010. Varias expediciones coincidían en el Annapurna, una de las montañas más peligrosas del Himalaya. Entre ellas, nuestra protagonista, que buscaba completar los 14 8000, y los españoles Edurne Pasaban, Juanito Oyarzábal y Tolo Calafat. Tras alcanzar la cima, Tolo sufrió un edema cerebral en el descenso. Quedó atrapado en la zona de la muerte, incapaz de moverse por sí mismo. En esas condiciones, la única esperanza era que otros alpinistas y sherpas pudieran ayudarle a bajar. Miss O y su equipo de sherpas estaban en la montaña en ese momento. Según Oyarzábal, en ningún momento colaboraron en el rescate y se limitaron a seguir con su propio objetivo. Oyarzábal denunció públicamente que la coreana no puso ni un metro de cuerda y que su obsesión por el récord la llevó a ignorar la tragedia que se estaba desarrollando a pocos metros de sus pasos. Para Juanito, aquello fue una muestra de falta de humanidad y solidaridad en la montaña. Tolo Calafat murió en el Annapurna, a más de 7.500 metros de altura, sin poder ser rescatado. Su fallecimiento marcó profundamente a la comunidad alpinista española y dejó una herida abierta en la percepción internacional de Miss O. El caso se convirtió en símbolo de un debate eterno en el alpinismo. ¿Hasta qué punto la carrera por los récords puede justificar dejar atrás la solidaridad? Para muchos, la actitud de Miss O en el Annapurna fue la confirmación de que su obsesión por ser la primera eclipsaba los valores esenciales de la montaña, de no tener el peso mediático de todo un país tras ella y de la presión de todos sus patrocinadores. ¿Miss O hubiese ofrecido ayuda? Nunca lo sabremos. Para entonces, la cuenta regresiva de cumbres era clara. Cada victoria acercaba su récord, pero cada error la exponía a la polémica. Con lo acontecido en el Annapurna, las críticas al estilo de la surcoreana se hicieron feroces. Ya no era solo si lograría el récord, sino cómo lo estaba logrando. En el mundo del alpinismo extremo, el estilo lo es todo. Algunos escaladores buscan lo que llaman alpinismo puro. Ascender sin oxígeno, sin guías, sin apoyo externo. Es el equivalente montañero de solo ante el peligro. Pero Miss O seguía un estilo diferente. Usaba oxígeno suplementario. Dependía de equipos de sherpas con una gran carga laboral. Utilizaba cuerdas fijas y logística avanzada proporcionada por expediciones comerciales. Para muchos, esto era simplemente el método moderno y seguro para escalar. Pero para otros, era casi un sacrilegio. Las críticas no cesaban. Algunos alpinistas y comentaristas comenzaron a decir que su estilo era
demasiado asistido, que sus ascensiones no tenían la misma pureza ni el mismo riesgo que las de otros escaladores que buscaban récords parecidos. Y en un deporte donde la ética pesa tanto como la cima, esas palabras duelen. También surgió otro debate: el papel del patrocinio. Miss O contaba con un respaldo económico importante en Corea del Sur. Esto permitía expediciones más grandes, más recursos, más intentos, y por tanto, sin justificarla, más presión para llegar a la cima cueste lo que cueste, a cualquier precio. Para ciertos críticos, su ascenso no parecía la búsqueda personal de una cima, sino una carrera impulsada por los medios, por el orgullo nacional y por la necesidad de entregar resultados. Tampoco faltaron quienes señalaron el enorme peso que recaía sobre los sherpas de su equipo. ¿Hasta qué punto un récord es personal si cientos de pasos cruciales los da otro por ti? ¿Qué significa ser la primera si has subido con un ejército apoyándote en cada metro? Es un debate incómodo, pero necesario. Estas críticas no eran solo comentarios aislados. Si ya se hablaba de todo esto antes de la tragedia del Annapurna, desde ese momento empezaron a manchar la reputación de Miss O justo cuando estaba a punto de reclamar el récord más importante de su vida. Y en ese momento llegó el Kangchenjunga, el momento que definiría la credibilidad de toda su carrera. Si los 8000 ya eran mortales, el Kangchenjunga se convertiría en el punto donde su historia pasaría de la gloria al debate público. Por aquel entonces, la rivalidad entre Edurne Pasaban y Miss O fue el duelo más mediático y polémico de la historia del alpinismo femenino. Dos mujeres, dos estilos de escalar y un mismo objetivo: convertirse en la primera en conquistar los 14 8000. Y es que en los años 2000 el mundo del montañismo vivía una obsesión. ¿Quién sería la primera mujer en conquistar los 14 8000, las montañas más altas del planeta? La española Edurne Pasaban llevaba casi una década acumulando cumbres con un estilo clásico, lento pero seguro. La surcoreana, en cambio, irrumpió con fuerza, patrocinadores y un ritmo vertiginoso que parecía imparable. La prensa internacional lo vendió como un duelo épico. Europa contra Asia, tradición contra velocidad, experiencia contra ambición. Cada cima era un capítulo más de una carrera que atrapaba titulares y dividía a la comunidad alpinista. Pero todo explotó en 2009, cuando Miss O aseguró haber coronado el Kangchenjunga. En abril de ese año, la surcoreana estaba a un solo paso de la historia. Había encadenado 8000 tras 8000. Estaba en la portada de todos los medios y muchos ya la llamaban la mujer más fuerte del Himalaya. Pero lo que ocurrió en el Kangchenjunga, la tercera montaña más alta del planeta, iba a cambiarlo todo, y no para bien. Miss O anunció que había hecho cima el 6 de mayo de 2009. En Corea del Sur, la noticia explotó. Le quedaba solo un 8000 para completar los 14. Pero poco después, empezaron a circular unas fotos. Eran las imágenes que ella misma había entregado como prueba de cima. Y algo no cuadraba. En la foto, Miss O aparece sonriente con una pequeña bandera surcoreana. Todo perfecto, excepto por un detalle que los expertos vieron en segundos. La forma del terreno no coincidía con la cumbre real del Kangchenjunga. La cima verdadera es una arista afilada, estrecha, inclinada. Un lugar donde apenas caben 2 personas. Pero en la foto de Miss O, el terreno parecía demasiado amplio, demasiado cómodo. Algo fallaba. A miles de kilómetros, Edurne vio las imágenes y también dudó. Y lo dijo abiertamente. Esto abrió una grieta que dividiría al mundo del alpinismo. ¿Estaba Miss O mintiendo o era simplemente un malentendido? Edurne no estaba sola. La legendaria cronista de himalayismo Elizabeth Hawley, conocida por destapar ascensos falsos con precisión quirúrgica, también puso en duda la cima. El caso empezó a oler mal.
Los análisis continuaron. Alpinistas, cartógrafos, expertos en rutas himalayas comparaban imágenes, mapas y ángulos. Demasiados elementos apuntaban a lo mismo. Miss O no estaba en la cima real, sino unos metros por debajo, en un punto desde el que la cumbre no es visible. Esto no sería un simple error, sería un no cima presentada como cima. Pero faltaba una pieza crucial. A finales de 2010, un Sherpa que había estado con Miss O declaró que ella no alcanzó la cima verdadera, que las condiciones eran demasiado complicadas, que la expedición se detuvo antes y que aún así se declaró el ascenso como completado. Este testimonio fue un terremoto. Para muchos, en el Himalaya, la palabra de un Sherpa pesa más que cualquier foto. La Federación Coreana de Alpinismo abrió una investigación interna y lo que muchos consideraban impensable ocurrió. En 2010, tras revisar toda la evidencia, rechazaron oficialmente la cima de Miss O en el Kanchenjunga. Su récord quedaba invalidado. La primera mujer en subir los 14 8000 pasaba a ser oficialmente Edurne Pasaban. Para Miss O fue un derrumbe mucho más devastador que cualquier avalancha. La historia de Miss O no terminó en la cima de una montaña, sino en el abismo de la duda. Lo que debía ser la coronación de una pionera se convirtió en un juicio público sobre la verdad y la mentira en las alturas. Su nombre, que en 2010 resonaba como símbolo de orgullo nacional, quedó marcado por la sospecha, por las fotografías confusas del Kanchenjunga y por las voces que aseguraban que nunca alcanzó la cima real. Mientras tanto, Edurne Pasaban, con un estilo más lento pero sólido, cerraba su lista de 14 8000 sin sombras ni polémicas. La comunidad internacional la reconoció como la primera mujer en completar el desafío de manera indiscutida. Dos trayectorias que partieron hacia el mismo sueño terminaron en destinos opuestos. Una en la gloria, otra en la controversia. El duelo entre ambas no fue solo deportivo. Fue un choque de visiones sobre lo que significa conquistar una montaña. ¿Es justo o válido llegar con un ejército de sherpas y patrocinadores? ¿O una cumbre tiene que alcanzarse de otro modo? La rivalidad expuso las grietas del alpinismo moderno, donde la presión mediática y la obsesión por los récords pueden pesar tanto como el hielo y la roca. Hoy, el legado de Miss O es el de una mujer que rozó la eternidad y quedó atrapada en la tormenta de la duda. Su historia recuerda que en el Himalaya, la cima no se mide solo en metros ascendidos, sino en la credibilidad de cada paso, porque allí, en la zona de la muerte, donde el aire apenas sostiene la vida, la verdad es tan vital como el oxígeno. Y así, la carrera que comenzó como un sueño compartido terminó convertida en una advertencia para todos los que miran hacia las montañas más altas del planeta. La gloria puede ser eterna, pero la duda también.